Ok, buenas tardes a todos. Si todo está ok, perfecto, le damos la bienvenida a nuestros panelistas, damos la bienvenida a todos que nos están acompañando en este momento. En nuestra última actividad de esta jornada, organizada por los capítulos de Latinoamérica, vamos a presentar a nuestros panelistas que van a acompañarnos en esta jornada de ciberseguridad y gobierno. Tenemos invitados muy especiales, tenemos a dos personas bastante importantes en el quehacer del desarrollo de la ciberseguridad a nivel de gobierno y a nivel de Latinoamérica. Vamos a dar la bienvenida a Alison Trepel. Alison es secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo para la Organización de Estados Americanos. Alison es responsable de promover la agenda antiterrorista en la Organización de Estados Americanos para toda Latinoamérica y el Caribe, además de gestionar las operaciones diarias de la Secretaría del CICDE. Dirige los esfuerzos para la asistencia técnica de la OEA en las esferas como la ciberseguridad, la gestión de los controles fronterizos, la prevención de la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. Wow, bienvenida, Alison. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Presentamos también a nuestro querido amigo, compatriota, Carlos Alberto Landeros, quien hace una labor tremenda a nivel de gobierno, ha sido impulsor de muchas iniciativas a nivel gubernamental y el desarrollo de la ciberseguridad en Chile. Carlos es director del CECIR, es jefe de división de las redes, de la División de Redes y Seguridad Informática del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para Chile, de profesión ingeniero civil electrónico, magíster en Derecho Informático, con amplia experiencia en operación TI, generación y gestión de proyectos de seguridad y de tecnologías de la información, ciberseguridad y manejo de grandes equipos y proyectos de envergadura nacional. También nos acompaña Carlos, así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Wilson. Perfecto. Bueno, la dinámica es un poco abrir esta conversación con ustedes. Vamos a trabajar principalmente en algunas preguntas que hemos preparado. Ustedes representan a nivel, en este caso tuyo, Alison, a nivel Latinoamérica, una organización que ha trabajado mucho por desarrollar la postura de ciberseguridad a nivel de gobiernos y a nivel de Latinoamérica. Y no tan solo de gobierno, sino que además de mejorar esta seguridad, esta postura de seguridad para todos los ciudadanos de Latinoamérica. Así que es una labor bastante importante. Y Carlos Alberto, como ya les mencionaba, ha sido impulsor fundamental en todo lo que es el desarrollo y la visión de Chile y la postura de Chile, y que es un referente en el desarrollo y los avances en algunos otros países. Así es que básicamente quiero partir con ustedes aplicando algunas preguntas. Estas preguntas es para ambos. Y nuestra primera pregunta, nuestro primer tema para trabajar tiene que ver con conocer cuáles son los desafíos o los tres principales desafíos que enfrentan las organizaciones, en este caso particular, o la Organización de Estados Americanos y específicamente a nivel local por el lado de Carlos, los principales desafíos en ciberseguridad para sus organizaciones. Partimos con Alison. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, Wilson, ¿no? y a tu equipo, de verdad, de parte de la OEA y del CICTE, el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Un gran gusto estar con todos ustedes esta tarde. Y un saludo muy especial a mi colega y amigo Carlos Landeros, que me acompaña en este panel. Entonces espero que sea una hora muy interesante para todos ustedes, los participantes que están aquí conectados esta tarde. Bueno, si bien la pregunta es bastante directa, yo les voy a dar una respuesta indirecta, ¿no? Porque hay mucha información detrás de eso. No es simplemente decir cuáles son los desafíos, ¿no? Entonces, en primer lugar, déjenme ofrecerles un poco de
unos antecedentes, ¿no? Si me permiten, porque tampoco no estoy segura si todos conocen el trabajo de la OEA y el CITE, quiénes somos y qué hacemos y cómo ayudamos a los Estados miembros, ¿no? En materia de ciberseguridad. Entonces, nosotros trabajamos con 34 países de América Latina y el Caribe, principalmente, en distintos temas, pero con respecto a ciberseguridad, ¿no? Para la promoción de estrategias, para fortalecer sus capacidades y para promover el intercambio de conocimiento e información en materia de amenazas, de ciberdelitos y ciberseguridad. Entonces, a lo largo de esos 15 años de trabajo, nosotros hemos trabajado con distintas organizaciones, con distintos socios, ¿no? Para, sinceramente, llegar a este punto, para poder ofrecerles a ustedes, ¿no? Datos concretos de realmente cuáles han habido los avances de la región y definitivamente cuáles siguen siendo los desafíos, los retos que tenemos que seguir enfrentando. Entonces, primero, antes de hablar de los desafíos, quisiera hablar un poco de los avances, porque eso sí me parece sumamente importante, ¿no? Empezar con lo positivo, porque nuestra región definitivamente ha tenido avances importantes, ¿no? Particularmente en materia de estrategias nacionales de ciberseguridad. Hoy en día, la región, América Latina y el Caribe, contamos con 12 estrategias nacionales de ciberseguridad. También ha habido en los últimos 15 años muchos avances con respecto al establecimiento de los CERTs, ¿no? Los centros de incidente de respuesta. Carlos definitivamente podría hablar mucho más que yo sobre este tema, pero actualmente estamos trabajando con 25 de ellos, ¿no? Y también, obviamente, tenemos que reconocer muchas de las oportunidades que nos han traído los TICs, ¿no? De nuevo, o sea, en los 15 años que nosotros, la OEA, sí que hemos trabajado este tema, porque definitivamente hace 5 años, diría yo, nosotros no hubiéramos podido reunirnos en este evento, ¿no? Tan importante, este webinar, esta conferencia virtual, para intercambiar información, para intercambiar buenas prácticas y lecciones, ¿no? Y también para fomentar las relaciones públicas-privadas, que para nosotros son tan esenciales. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos sacado un informe conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha apoyado muchísimo en estos años para medir los niveles de madurez cibernética en nuestra región. Y es a raíz de esta publicación donde definitivamente nosotros hemos podido detectar cómo la región ha avanzado, particularmente en los últimos 4 años, y dónde siguen los desafíos. Entonces, por eso les pedí un poco de paciencia al inicio de la pregunta, pero es ahora que los puedo decir, en base a esta publicación y el trabajo que hemos hecho en los últimos 15 años, nosotros sabemos, si yo tuviera que señalar solo 3 o tal vez 4 desafíos, yo diría que todavía necesitamos más y mejores medidas y protocolos para proteger la infraestructura crítica de la región. Y de nuevo, todo eso voy a estar hablando en términos generales, ¿no? Porque bien, de nuevo, de los 34 países puede ser que algunos tienen más o menos capacidades que otros. Y nosotros, de parte de la OEA y CITE, simplemente estamos tratando de minimizar o equilibrar esas asimetrías, ¿no? Pero de nuevo, promover medidas para mejorar, fortalecer la infraestructura crítica. Se requiere de mecanismos para monitorear y responder a distintos incidentes de ciberseguridad. Y aquí nuevamente Carlos seguramente va a ofrecer más detalles sobre la experiencia particular de Chile en esta materia. Si bien han habido muchísimos avances en cuanto a la respuesta de incidentes cibernéticos, sabemos que todavía faltan cuerpos, o sea, como cuerpos o grupos nacionales para promover la coordinación de distintas actividades de seguridad informática, particularmente ahora en el contexto de la pandemia. Y seguramente vamos a hablar un poco más de eso en unos minutos. Y también
corto desafío, nosotros diríamos que todavía, de nuevo, si bien ha habido avances importantes, todavía falta esfuerzos en todos los niveles para promover mayor concientización, ¿no? Sensibilización de la necesidad de todos los ciudadanos, en cualquier nivel, en cualquier sector, de cómo debería contribuir a y beneficiar de un ciberespacio seguro. Y creo que ahí voy a parar por ahora. Perfecto, muchas gracias. Carlos. Gracias, Wilson. Un placer saludar a Alison. Alison, tremenda invitada, así que felicitaciones a ustedes por tenerla y quitarle un poco de tiempo y que se haga partícipe de este tipo de eventos. Ella está haciendo un trabajo ejemplar en la OEA, liderando el tema, así que tener la oportunidad de compartir con ella también es un gran honor en este panel. De una manera bien simple, Wilson, yo analizamos con el equipo nuestro y en líneas generales nosotros vemos un primer problema que es el legitimar el concepto de ciberseguridad o las instituciones dentro de los países. En general, la ciberseguridad dentro de los países latinoamericanos, donde no existe una legislación, como decía Alison, o los cuerpos legales, tú tienes que posicionar una marca de ciberseguridad y posicionar la institución que va a hacer ese trabajo de generar los cuerpos. Y eso es bastante complejo en países de Latinoamérica en general, donde tienes pocos años de periodo de gobierno, tienes que generar estas organizaciones para poder incorporar estos equipos, estos organismos. Entonces, yo creo que el primer concepto es legitimar, o sea, es un desafío grande. Dar una institución donde no hay y generar el concepto de ciberseguridad donde tampoco lo hay, donde se refiere a generar concientización o generar protocolos, procedimientos donde no existen. Entonces, cuesta mucho ese punto. El segundo es la legalidad, o sea, generar los cuerpos legales que en América Latina no existe, en Chile también, un ejemplo, con especial enfoque en infraestructura crítica. O sea, hoy no considerar proyectos de ley donde no se habla de infraestructura crítica es un error tremendo. Entonces, es una prioridad en aquellos países donde no está este punto, que exista el marco legal para este tema, para esta área específica en cada país, donde existen las obligaciones, los protocolos, las obligaciones que tiene la empresa y las obligaciones que tiene el Estado también para proteger esta infraestructura. Y el tercero es la vinculación, o sea, cómo tú haces partícipe al sector privado o al sector universitario o al sector de la sociedad civil con una política general o una política global de ciberseguridad en un país donde no lo hay. Y eso también cuesta mucho, donde tú tienes que incorporar protocolos, procedimientos, cambios de normativa o cambios de actuar en el quehacer diario del ciudadano común, donde cuesta mucho avanzar. Entonces, yo creo que son esos tres puntos: la legitimar, la vinculación y la legalidad de los cuerpos normativos. Perfecto. Sí, es bastante interesante ver cómo podemos hacer esta asociación y a la vez esta diferenciación entre el Estado y lo que ocurre en las organizaciones. Hemos tenido una jornada donde nos hemos movido por un montón de temáticas que al final caen en esta dificultad tanto a nivel de gobierno como a nivel de cualquier empresa privada de apuntar a estos puntos que tú estás mencionando, porque igual tiene que haber legitimación a nivel corporativo, a nivel de una empresa cualquiera. Los elementos que tú mencionas no son ajenos a lo que sucede hoy día con las organizaciones. Cuando hablas de la legalidad, estamos hablando de la implantación de un gobierno corporativo dentro de las organizaciones, que no es distinto a lo que necesitamos a nivel gubernamental. Entonces, hay ciertas similitudes respecto a estos desafíos. Y me quiero colgar un poco de tu comentario que yo creo que hace que esto sea más difícil porque dentro del Estado tenemos esta situación que no tenemos continuidad muchas veces y eso hace que sea bastante difícil. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes que la transición desde el punto de vista de la madurez, y ahí hago mención un poco a esta evolución que mencionaba Alison de este estudio que me pareció tremendamente interesante cuando lo vi, que incluso hay muchos aportes y perspectivas de distintos profesionales que publicó la Organización de Estados Americanos, porque hace una transición, hace una comparación desde, entiendo, Alison, desde el 2016 hasta el estudio del 2019,
y de qué manera ha ido permeando en la evolución de los países eso dentro de lo que menciona Carlos, cómo ha ido formando esta adherencia, cómo se ha ido desarrollando esta legislación en Latinoamérica. Y ahí un poco me gustaría conocer tu opinión, Alison, respecto a cómo has visto que esto ha ido evolucionando, pasando desde algo muy incipiente, mucho de esfuerzo individual, muy particular dentro de una organización del Estado, a tomarlo como una política global. Sí, bueno, como dije al principio, ¿no? O sea, nosotros ofrecemos una perspectiva regional, ¿no? Y hay muchas diferencias a nivel nacional, ¿no? Es muy difícil, ¿no? De comparar distintos estados, ¿no? Porque se encuentran en distintos estados de madurez, ¿no? O sea, nosotros preferimos llamar madurez cibernética, ¿no? Entonces, sabemos, aquí sí voy a hacer promover un poco la publicación. Para los que no lo hayan visto, por favor, sugiero que echen un vistazo, no solo a la parte de Chile, sino, ¿no?, las distintas perspectivas regionales, ¿no? Porque definitivamente, Wilson, como tú dices, pues se requiere el esfuerzo de muchísimos sectores, ¿no? Entonces sabemos que, a ver, a nivel regional, de nuevo, nosotros hoy estamos trabajando en la región desde ya hace 15 años. Entonces, en 15 años, los cambios han sido realmente impresionantes, ¿no? Pero solo los últimos 4, como tú bien lo dices, ¿no? Cuando nosotros sacamos la primera versión del informe comparado ahora el 2020. Bueno, los datos corresponden más a finales del 2018, 2019, pero podemos decir que, ¿no?, en 3, 4 años hemos hecho muchísimas mejoras, ¿no? Y a eso que se debe, pues, yo diría a muchos esfuerzos, ¿no? Por un lado, educación, ¿no? O sea, el rol de incluir aspectos educativos, ¿no?, en todos los niveles, el rol del gobierno en promover educación formal, ¿no?, a través de producir, ¿no?, un esfuerzo laboral, y también ¿qué es lo que quiero decir? Esfuerzos informales, ¿no?, de llegar a distintas audiencias a través de este tipo de eventos, ¿no?, los webinars. Y también, o sea, conocer un poco qué es lo que hemos hecho los gobiernos en cuanto a sus estrategias, en el establecimiento de sus CERTs, en el desarrollo de sus marcos legislativos y regulatorios, ¿no? Todo eso ha contribuido a mejorar nuestra región y al mundo en general, ¿no?, para protegernos mejor. Entonces, nuevamente, o sea, si bien nuestra región se encuentra, o sea, en una escala de 1 a 5, ¿no?, donde 1 es un nivel muy modesto, muy básica, 5 es muy avanzado, nuestra región, en términos generales, se encuentra entre un 1 y un 2, pero sí, aquí me atrevería a ofrecer que Chile, que ha tenido unas experiencias muy interesantes, muy enriquecedoras, se encuentra en un nivel 2 a 3. Y yo diría en algunos aspectos, ¿no?, incluso la implementación, el desarrollo e implementación de su estrategia nacional hasta un 4, ¿no? Entonces, no sé, lo que nosotros, OEA, tratamos de hacer es nuevamente identificar dónde podrían existir esos vacíos a nivel regional y tratar de fomentar, de reforzar, ¿no?, a través de distintas iniciativas y esfuerzos, cómo podremos contribuir a, ¿no?, equilibrar estas distintas simetrías a nivel regional. Bien, excelente. En ese sentido, yo creo que esta actividad, como muchas otras actividades que hemos ido
obligados a movernos en este formato, dado el escenario mundial, tiene su parte de contribución. El poder organizar este tipo de eventos con esta convocatoria a nivel regional, venciendo un poco las fronteras y las distancias físicas, es algo positivo. En ese sentido, los invito, porque voy a hacer la introducción a la siguiente pregunta, al siguiente aspecto. Mañana tenemos un panel de educación, donde tenemos invitados a 2 universidades más representantes de educación y empresa privada que ha estado trabajando en el tema de educación. Y va a estar bastante interesante porque vamos a ver algunos logros, vamos a ver de qué manera organizaciones tanto privadas como IC Square o ISC Cuadrado, como conocemos en Latinoamérica, ha trabajado en el desarrollo de las capacidades profesionales. Y en ese sentido les quiero hacer la pregunta a ambos. ¿Cómo ven ustedes que es el aporte o la responsabilidad o qué papel debería jugar el Estado, pero papel activo respecto a ir encauzando el desarrollo desde el punto de vista de la educación en materias de ciberseguridad? Bueno, si quieres, Carlos, yo puedo Sí. empezar. Yo voy a ofrecer tal vez una perspectiva un poco distinta. Y esto, perdona que te interrumpa, Alison, a raíz de otro estudio que me pareció bastante interesante, que ustedes sacaron un white paper, que estuve en el lanzamiento de eso, en el simposio, y que habla mucho de estadísticas que son entre paréntesis, de ISS cuadrado, del estudio del Workforce Study de ISS cuadrado. Entonces, ¿cuál es el papel que creen ustedes que debe jugar el Estado activamente en cerrar en atender a eso? Sí, 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 o sea, definitivamente, ¿no? O sea, es una responsabilidad fundamental del Estado, ¿no? Como yo dije, en distintos aspectos, formales y tal vez mecanismos informales. O sea, y hablando de, ¿no? de fomentar ¿no? el workforce, ¿no? Que la palabra se me escapa en este momento en Tranquila, español. tranquila. Entendemos. Este, entonces, si bien definitivamente, o sea, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Las distintas necesidades que tenemos. Yo aquí simplemente quisiera hacer un comentario muy particular, que es un compromiso que tenemos nosotros, que es no solo a ayudar a los gobiernos, ¿no? A contar con un workforce más preparado, más capacitado, ¿no? Pero que sea más equilibrado, ¿no? Que haya un balance también de género, ¿no? Entonces nosotros hoy así que hemos invertido muchísimo esfuerzo, no solo en el desarrollo de distintos toolkits y herramientas, ¿no? Para distintas audiencias, ¿no? O sea, cuáles son los pasos que debería tomar justamente para promover este tipo de estrategias y protocolos educativos, pero también para promover el rol activo de mujeres, ¿no? Para que sea no solo beneficiarios, pero contribuyentes, ¿no? En todo tipo de aspectos de ciberseguridad. Entonces nosotros, a través de distintas iniciativas, tenemos un programa con la Fundación City, ¿no? Donde estamos tratando de dirigir esfuerzos particulares a jóvenes, aquí jóvenes hombres y jóvenes mujeres, ¿no? Y tratando de fomentar no solo sus capacidades, sus destrezas técnicas y particulares, pero también tratando de, a través nuevamente de esos socios estratégicos público-privados, ofrecerles distintas oportunidades laborales, pasantías, ¿no? Internships, ¿no? Ahí lentamente hacer ese vínculo entre gobierno, entidad público-privado, para fortalecer las capacidades nacionales, pero también muchos esfuerzos para promover nuevamente oportunidades laborales para mujeres en este campo, que para nosotros ha sido, bueno, para todos, ¿no? O sea, a nivel regional, hoy en día, mujeres ocupan solo el 8% de la fuerza laboral en materia de ciberseguridad en nuestra región. Y eso simplemente no puede ser. No puede ser. Entonces, no solo porque soy mujer trabajando el tema de ciberseguridad, pero obviamente es un tema que me apasiona muchísimo, entonces nosotros tenemos distintos esfuerzos. Entonces, si hay solo un punto que yo quisiera destacar aquí bajo ese punto, es que, por favor,
¿no? Todos los hombres que están aquí acompañándonos esta tarde, por favor, hay muchísimas mujeres interesadas en desarrollarse profesionalmente en este campo, ¿no? Y esto va, ¿no?, a la mano con nuestros esfuerzos de concientizar. Simplemente a veces es simplemente ofrecerles la oportunidad, ¿no? Para que todos tengamos eso muy, muy presente. Carlos. Sí, bueno, nosotros también la mirada que tenemos es doble. Por un lado, claramente hay que incentivar a la concientización y a la educación en materia de ciberseguridad desde la primera edad, o sea, desde ahí en adelante acompañar todo el proceso de madurez de los menores, orientar en concientización, campaña, educación, la primera edad, después la adolescencia, ya en época estudiantil, digamos, colegio o universidades, después profesionalmente trabajando o como emprendedor, como pyme, o como empresariado, y después el adulto mayor. Entonces tú tienes que ir adaptando a los distintos rangos etarios, las distintas diferencias asociadas a la tecnología de cada grupo, y llegando de una manera rápida y efectiva, pero sobre todo de una manera súper simple, de cómo, por un lado, llegas a mejorar la alfabetización digital, pero también incorporar la ciberseguridad. Y claramente el Estado tiene ese rol de concientización. Y ahí lo aplico en general a países de Latinoamérica, donde Alison puede también corroborarlo. O sea, son muy pocos países los que de verdad hacen planes de concientización a nivel de ciberseguridad. O sea, en general en Chile vemos esto porque somos un país que está de manera reactiva a todo lo que nos ha pasado, pero en el resto de los otros países son muy bajas las campañas de concientización en estos temas, y en general es muy difícil generar inversiones o presupuestos estatales en concientización, más en esta época en que generalmente los países de Latinoamérica están todos enfocados en lo que es pandemia. Entonces es un tema importante, fundamental que esté en el Estado, pero es sumamente difícil, no solamente en Chile, sino en el resto de los otros países, de asignar presupuestos, partidas presupuestarias para el tema de concientización, porque parte de lo mínimo, de llegar a alfabetizar digitalmente sociedades o grupos etarios que les cuesta mucho entender este punto. Entonces, pero es una obligación, y eso es evidente que es una obligación del Estado en cada uno de los países de América. Entonces, es fundamental que en universidad, en colegio, o llegar a la misma familia, se puedan trabajar y conversar estos temas. Bien. Para contarles un poco de algunas cosas que, bueno, Carlos está al tanto, hemos con ISS Cuadrado firmado un acuerdo de cooperación con el Ministerio del Interior, el de Chile, y un poco para contarles que en materias de educación, por eso los invito a que tengan esta mirada mañana en el panel tan cordialmente invitado, hay hoy día iniciativas para poder incorporar dentro de la malla curricular de cada una de las carreras en función del desarrollo de la ciberseguridad, aspectos relacionados con las certificaciones. Y eso es algo que se ha estado desarrollando. Es algo que a nivel de ISS Cuadrado es algo que queremos hacer en la región. Hoy día existen en Chile. Les puedo confirmar dos universidades que están con un acuerdo formal firmado y aprobado para poder incorporar todo lo que es la malla y la formación de ciberseguridad de la certificación de CISSP en sus mallas curriculares. Así que ahí tenemos un buen desafío. Otro desafío que nos queda y que prontamente yo creo que vamos a tener que trabajar en ello, Carlos, es de qué manera explotamos el acuerdo que hoy día firmamos o que hace un tiempo firmamos con ICC Cuadrado, de manera de llevar este conocimiento a los profesionales del Estado, ¿ya? Que es un déficit que yo creo que es a nivel regional. Y en ese sentido quiero mostrarles una lámina respecto a cuál es el gap que Alison lo conoce perfectamente bien porque es parte del estudio que ellos que hicieron en este white paper, y que tiene que ver con cuál es la situación. Hemos hablado en materias de educación y que es algo trascendental. Mañana hay un keynote de Patrick Craven, que es el director de la parte
nuestra ONG de ICC Cuadrado, que se dedica a la educación en colegios. Aquí hay unas estadísticas que nos hablan mucho de cuál es la situación a nivel de los niños, cómo en la educación en ciberseguridad está en déficit en los niños. Pero también tenemos esta otra lámina que es parte del estudio del 2019 del Workforce Study y que nos habla que a nivel global estamos hablando, bueno, siempre Asia nos quita mucho o nos demanda mucho de profesionales Asia, y esto en el estudio del 2018 también era así. En este caso, Asia, 2,6 millones de profesionales, esa es su brecha. Pero a nivel de Latinoamérica pasamos, como dato, para tener una perspectiva, desde el estudio del 2018, que eran 140 y tantos mil o 150.000, ya no recuerdo, profesionales que faltaban, en el 2019 estamos hablando de 600.000 profesionales que faltan en Latinoamérica, ¿ya? En nuestra Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, acá la pregunta es, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cuál es la fórmula para poder llegar a cerrar esta brecha? Porque una cosa es la educación, la concientización en el ciudadano civil que se enfrenta todos los días a esta transformación digital y que hemos hablado cuál es el rol del Estado en esa concientización y de qué manera los colegios o la academia tiene que permear en esto. Pero acá estamos hablando de situaciones reales que nos pegan ahora. Nos pasa en Chile que muchas veces tenemos esta escasez de profesionales y que tenemos contrataciones de servicios y esos servicios se deterioran porque los profesionales que sustentan esos servicios se migraron a otra empresa porque no hay profesionales. Entonces, acá la pregunta es cómo podemos enfrentar ese desafío. En este caso particular, Carlos, que sufre con esto en todo su proyecto, en todo lo que está impulsando a nivel de Chile, y cómo a nivel de Estados americanos y de la OEA podríamos enfrentar esta situación. Carlos, no sé si sigues tú. Perfecto, yo primero. Sí. En general, sí, tenemos el problema del déficit, pero también, o sea, antes de responderte la pregunta, también el cuestionamiento es si hay también tanto escenario para tanto cupo. O sea, es efectivo. Uno ve las estadísticas y dicen, sí, comparativamente, o cuando se sacan las métricas comparativas con Europa o Norteamérica, es efectivo que tú tienes un número mucho menor de profesionales en ciberseguridad. Pero la pregunta también que uno se la hace es, ¿y las empresas efectivamente están contratando para ese volumen de profesionales que nos faltan? Y la pregunta no es tan matemática en regla de tres. O sea, también podemos tener 1 millón de profesionales, pero si no existe la legislación que las empresas le obligue a retener mejores estándares, o las mismas empresas no tienen una autogeneración de la necesidad de la ciberseguridad a nivel de directorio, a nivel de gerencia, o no existen las gerencias de ciberseguridad, tampoco se va a ocupar esta capacidad o se va a llenar de nuevos encargados de ciberseguridad. O sea, no los hay. Entonces, también es parte de que el sector no ha generado la necesidad tampoco de tenerla. Eso, o sea, para transparentarlo. Pero por el tema de la escasez, que aún así debemos pensar que es escasa, nosotros lo vemos desde 2 puntos. Desde que por un lado hay que generar los talentos dentro del gobierno, y en general lo que le ha pasado al sector privado es que ha tenido que invertir demasiado en generar las capacitaciones y perfeccionando a la gente del área de telecomunicaciones, el área de seguridad o el área de informática, lo van adaptando un poco a la ciberseguridad con distintas certificaciones, experiencia y cosas prácticas que se han ido aprendiendo con los hechos que han pasado. Pero ese número, y en general a nosotros nos pasa bastante, que también generamos, capacitamos, practicamos con ellos, pero y después los perdemos. O sea, el sector privado me lo levanta de una manera muy, muy rápida, que también está bien, porque es bueno que al menos gente capacitada salga al sector privado, especialmente en infraestructuras críticas, en el sector bancario, que es especialmente el que más nos levanta gente. Pero no hay forma, cuando tú tienes pocas carreras todavía, o pocas universidades que generan carreras, la única forma que tú tienes es invertir en capacitación. Y eso, llámese sector público, llámese sector privado, se tiene que hacer, se tiene que incorporar
rápidamente modelos de capacitación mientras no exista la gente, hacer este perfil de gente que hoy no hace falta. Y también lo otro, que si no hay, que también es muy bueno, pero no desde el punto de vista de las capacitaciones, sino de la empresa, si no hay también es bueno porque tú tienes la obligación de externalizar. Y eso también desarrolla la industria nacional de empresas que prestan servicios. Y no solamente en Chile, sino en el resto de los países de América. También esto incentiva que la industria se mueva y empiece a generar productos o tecnologías que antes no existían. Y en el caso chileno es ejemplar, o sea, universidades que hoy tienen la carrera de ciberseguridad han aumentado después de los problemas del 2018 que tuvo Chile. Empresas que prestan servicios de ciberseguridad antes del 2018 eran muy escasas, ahora tenemos bastante. Estudios jurídicos que veían temas informáticos antes del 2018 era uno, el de Claudio Magliona. Ahora hay bastantes más estudios jurídicos que están perfeccionándose en estos temas. Entonces, la escasez te genera esto, que incentiva que el mercado también crezca. Pero claramente hay que mejorar la falta de profesionales y hoy vemos que lamentablemente la única forma es, dado que no existen, hacerlos. Y eso hacerlo genera un recurso que es difícil a veces implementar en algunas empresas, pero el potencial que tú tienes es generar un técnico o un especialista que hoy, sin lugar a dudas, son escasos no solamente en Chile, sino en el resto de los otros países de América. Alison. Yo tal vez voy a ofrecer otra perspectiva, ¿no? O sea, teniendo en cuenta nuevamente que es una visión regional, ¿no? Que no necesariamente aplica a Chile, ¿no? Eso un poco para iniciar este punto. Nosotros estamos manejando las mismas cifras, Wilson, entonces sí, ¿no? Podemos decir que hay distintos cálculos que dicen que hay o habrá una escasez de 600,000 puestos en ciberseguridad. Estoy completamente de acuerdo con Carlos, ¿no? Hay que verlo desde distintos ámbitos, ¿no? A nivel escolar, a nivel universitario, a nivel profesional. Yo ya hice algunas referencias a eso. Pero teniendo en cuenta nuevamente que ese es un panel de gobierno, yo voy a hacer un llamado, ¿no? A los gobiernos, ¿no? Que quisieran crear una fuerza laboral preparada y capacitada para proteger, ¿no? Al Estado, ¿no? Nacional. Hay que ofrecer condiciones idóneas, ¿no? Para esa gente que está trabajando en el campo. Porque, pues, lamento si esto es demasiado honesto, ¿no? Pero típicamente en muchísimos países, la gente capacitada, hombres y mujeres, ¿no? Que realmente tienen destrezas y habilidades muy buenas, tienden a salir para el sector privado, ¿no? Porque ofrecen mejores y mayores, pues, mejor remuneración, más posibilidades de crecimiento, etcétera. Entonces, eso va a un comentario que creo que Carlos hizo al principio, ¿no? Que tiene que ver con recursos, ¿no? Entonces, muchas veces lo hablamos de forma general, que sí, que los gobiernos tienen que invertir, asignar más recursos, ¿no? A sus presupuestos para ciberseguridad. Pero es verdad, o sea, no solo invertir en la infraestructura, ¿no? O sea, en los servidores y el software necesario, ¿no? Y las campañas, sino en su gente, en su propia gente, para que no solo se capaciten, pero que se queden, ¿no? No necesariamente para siempre, ¿no? Pero no para que los países no sufren de lo que nosotros llamamos el brain drain, ¿no? Y se van para otros lugares, se van para el sector privado, los Trend Micros, los Cisco, ¿no? Entonces hay que invertir más plata, ¿no? Mejores condiciones para los expertos de ciberseguridad en los países. Ciertamente es un problema. Ahora, el sufrimiento de Carlos también marca una evolución y eso hay que destacarlo. No es común que existan migraciones de profesionales desde el interior del Estado hacia el sector privado. Eso quiere decir que el trabajo de formación al interior del Estado es bien valorado. Generalmente, yo me acuerdo cuando partí hace muchos años en esto, había una imposibilidad de poder captar talentos
con un nivel técnico aceptable, con un nivel técnico alto, hacia el interior del Estado, porque el Estado no era capaz de pagar esas remuneraciones. Hoy día está sufriendo algo que si bien es cierto es doloroso y es un problema, como menciona Carlos, de que hay una migración de estos profesionales, por lo menos el Estado está formando y eso es un gran punto a destacar. ¿Ya? El pasar desde no poder contratar profesionales técnicos de buena calidad por estas condiciones que menciona Alison, a tener que formar aun cuando pueda haber una migración, yo creo que es un paso importante en el grado de madurez y en la postura, en cuál es la posición del Estado respecto a eso. Y ahí está, yo creo, mucho el apoyo del sector privado, de cómo hacemos que esta formación al interior del gobierno, al interior de las organizaciones del Estado, se materializa a lo mejor con una mayor rapidez a través del otorgamiento de becas, el desarrollo de estos acuerdos de colaboración entre el sector privado y los distintos estados. En este sentido, hay una pregunta de Miguel Ortiz, que no sé si ustedes la pueden ver en el panel de preguntas y respuestas. Se las voy a leer. Hay una pregunta para Carlos y hay una pregunta general. Voy a leer la pregunta general porque está en el contexto de lo que estamos hablando de la formación. La pregunta dice, ¿es necesario seguir formando ingenieros de universidad tradicional o es mejor formar profesionales certificados en seguridad, ciberseguridad o redes? Hoy en el mundo laboral parece ser que un ingeniero universitario tradicional tiene menor campo cyber versus aquellos profesionales con certificaciones técnicas. Incluso sin tener algún título, tienen mejores posibilidades. Entonces acá la pregunta es, ¿vale la pena seguir formando ingenieros con orientación técnica tradicional entonces o fomentar un poco más la formación en las certificaciones? Es una pregunta de Miguel. Bueno, yo creo que Bill Gates tal vez tendría otra respuesta, ¿no? Pero pues yo sí creo en la necesidad de contar con una educación universitaria, ¿no? ¿no? Tener ese base, ¿no? Para cualquier desarrollo profesional. Esa es la pregunta corta, ¿no? O sea, definitivamente, de nuevo, Carlos podría ver, ¿no? En su ámbito, o sea, a ver, tal vez debemos diferenciar, ¿no? En qué área de ciberseguridad uno quisiera enfocar, ¿no? Tal vez para los aspectos más técnicos, ¿no? Respuestas de incidente, tal vez no es tan necesario contar con un título universitario. No lo sé, Carlos podría tener otra respuesta, ¿no? Pero yo diría sí, ¿no? Para trabajar en el ámbito de desarrollo de políticas y estrategias, que es ¿no? la base fundamental para ciberseguridad, ¿no? Desarrollo e implementación de leyes, pues sí, definitivamente se requiere de formación, un título universitario. Yo creo que sí, pero también depende mucho del campo. O sea, claramente no basta con ser experto en hacking o en saber los comandos y explicarlos o ejecutarlos, perdón, y ser el más rápido ahí del oeste en temas de ciberseguridad. Si no tienen la capacidad de transmitirlo, o sea, si no tienen la capacidad de transmitir, trabajar en equipo o transmitirlo a tu jefatura o traspasarlo en un lenguaje simple lo que estás haciendo, lo que estás descubriendo, o tener una mirada más empresarial o una mirada más global o país del tema que te lo da finalmente la experiencia de quizás tener una educación un poco más global. Pero en general a mí me sorprendería ver un abogado que no haya pasado a la universidad y que sea experto en temas de delito informático, hablando más allá de que la ciberseguridad no es solamente desde el punto de vista de la ingeniería, pero tiene una arista global. O sea, yo creo que gran parte de los equipos debieran pasar por la universidad, ¿sí? Porque uno tiene una mirada más global del contexto en general, más allá de lo que es técnico de la ciberseguridad, pero tampoco puedo dejar de lado que el tema de la ciberseguridad se hace también practicando, gran parte del rubro. Entonces podemos tener personas con muchas certificaciones, muchos títulos, pero son muchos de una línea más teórica, pero en el momento de ejecutar los comandos como un Red Team o un Blue Team, o sea, está lo mismo si tiene título o no tiene título, no me importa el primero que lo haga, o el más rápido, o el mejor, que se anticipa,
Pero en otras líneas de la ciberseguridad, donde estamos hablando más del tema gerencial, o el tema de jefatura, o el tema legal, cuando tú hablas de ciberseguridad, claramente al pasar por universidades te da una visión más global. Entonces yo mezclaría la respuesta. Cuando uno se quiere especificar, especializar en temas muy técnicos como un Red Team, un Blue Team, yo creo que la certificación pesa mucho más. Pero si tú tienes la mirada de tener jefatura, ir creciendo, salir más allá de lo que es un SOC y trabajar más en transformación digital o liderar temas de ciberseguridad a nivel empresarial o público o gerencial, o la línea jurídica, pasar por la universidad creo que te da una línea mucho más global. Esa es mi mirada. En mi caso, por ejemplo, que yo tengo que hacer el nexo de traducir lo técnico de mi equipo, del CECID, hacia el mundo político, sí, o sea, la certificación a mí no me vale, o sea, a mí me vale la paciencia y el ver cómo tú juegas con la experiencia y los conocimientos para cómo se traspasa este mundo, de lo político a lo técnico. Entonces, yo creo que es una mezcla, va a depender de cuál es el perfil específico, Miguel, a cuál uno quiere orientar, pero en general, yo creo que ambos puntos funcionan. Bien. Quisiera agregar un tema a razón de la charla que tuvimos muy interesante de Andrea Tomé, que es el representante de WOMSI, y hablamos mucho, ella habló mucho de este tipo de situaciones, de cómo movemos, y una de las conclusiones que me pareció muy buena, que estaba conversando con Felipe, que es el presidente del capítulo de Chile, la conclusión fue, más que formar en ciberseguridad, carreras de ciberseguridad como tal, hay que dar conocimientos de ciberseguridad a las carreras tradicionales. Cuando hablamos de un ingeniero especialista en ingeniero electrónico, ingeniero químico, ingeniero que va a trabajar en campo industrial, el tener conocimientos de ciberseguridad es fundamental para el mundo de hoy. El tener un abogado que entienda de aspectos de ciberseguridad es fundamental para el aspecto de hoy. El que tengamos una educadora acá no sé, en Latinoamérica, educadora de párvulos, de niños pequeños, que sepa de ciberseguridad y de los peligros de ciberseguridad es fundamental. Entonces, nuestra conclusión de ese keynote, que me pareció sumamente relevante, más que seguir en este debate, bueno, tengo formación tradicional o me voy solamente a sacar certificaciones, coincido con Carlos, es que hay que formar profesionales íntegros y la integridad de esos profesionales para enfrentar los desafíos tecnológicos de la ciberseguridad es fundamental. Entonces, a veces hay que tener esta perspectiva, un poco complementando esta pregunta que hacía Miguel, el conocimiento técnico sin el fondo, sin el entendimiento de que esto es un problema adaptativo y no es un problema técnico, es fundamental. Así que muy buena la pregunta, Miguel, nos hiciste reflexionar bastante en esa postura. Hay una siguiente pregunta para Carlos, una pregunta de Rodrigo Mata, y que dice, Carlos, en tu opinión, ¿cómo ves la posible, entre comillas, evolución forzada en ciberseguridad del Estado de Chile en el marco de la nueva ley 21180 de transformación digital? ¿Cómo ves tú que resulta eso? Es difícil responder hoy con lo que se ha filtrado de gobierno digital. Me voy a responder sin embarrarla tanto. Hasta donde sea posible. Claro. O sea, la ley es una ley bastante simple, en la cual te condiciona que en general el Estado tenga 3 objetivos: cero trámite, cero fila, en la cual las instituciones públicas te condicionen o te oferten que tú el mismo trámite que puedas hacer presencial en una fila, lo puedes hacer digital. Y lo otro es cero papel, o sea, que entre las instituciones públicas tú no tengas que andar a pedir papeles cruzados, o sea, no tengas que ir a pedir un papel a la institución 1 para ir a presentarlo a la fila de la institución 2. Que uno pensaría que tiene toda la lógica. ¿Y por qué no se hizo antes esta ley? De decir, no existan papeles entre instituciones públicas y no existan filas de personas. O sea, es ilógico cuando todo lo puede hacer digital. Entonces, esta ley, sumada a la pandemia, que te ayuda bastante cuando tú cierras ciudades, cierras
o limitan los permisos de trámite, o tienen oficinas cerradas cuando son espacios cerrados, lo entiendo yo como forzado. Y forzado también por los plazos, porque la ley es bien estricta en los tiempos. Te da un año para el reglamento, que se cumple ahora en noviembre. En noviembre ya debería estar el reglamento de la ley, que es la explicación o la bajada de la ley, y ahí tú deberías partir en un plazo de no más de 2 años en tener implementado esto. Es forzado en el hecho que es obligatorio. Quizás los tiempos son muy ajustados, pero de verdad son sumamente necesarios. O sea, hoy un estado de un país latinoamericano, si lo comparamos con el norte, que es Estonia, que lo tenemos así como referencia en todo lo que es transformación digital, es incomprensible que hoy tengamos que hacer fila. O sea, no tiene sentido. Y la tecnología para esto está más que trabajada, más que generada, más que difundida en cómo hacer estados más eficientes. Entonces, por ese lado, es buena la ley, que ojalá que se haga forzada y que efectivamente se cumplan, pero sumamente necesario. O sea, y ahora se suma por temas de salud, por temas sanitarios, que esta cuestión se haga, y te ayuda a que la ley se haga efectiva, pero de verdad, o sea, uno ya lo tiene interiorizado el hacer la fila, ir a hacer el trámite, o en el concepto de ir al centro de la ciudad a hacer el trámite. Pero en general, el país desarrollado o en vías de bien avanzada de ser desarrollado, estas cuestiones no existen. O sea, cuando tú pensás en un país como Uruguay, que es un país pequeño, que no digamos que tenga mucha diferencia económica con respecto a Chile, llevan años en esta cuestión de la digitalización. Entonces, estamos sumamente atrasados en esto. Entonces, ojalá que sea mucho más rápido y que bueno que sea forzada para que el Estado sea así. Lamentablemente esta ley tiene 2 defectos, yo creo, pero qué bueno que es la primera versión. No incluye el sector privado. En algún momento quizá el mercado o la industria o la competencia entre sectores privados va a hacer que también yo prefiera un banco más digitalizado o una AFP más digitalizada, más rápida, que una AFP que no lo es o un banco que no lo es, por ejemplo. O sea, hoy da miedo ir a un banco, entonces yo obviamente voy a cambiar con la ley de portabilidad de banco y otras, voy a tener la opción de cambiarme de banco y decir, oye, yo prefiero un banco que digital, andar recibiendo efectivo, voy a firmar papeles de un crédito hipotecario y hoy me da miedo, o sea, me gano un crédito, pero me gano el COVID. Entonces, va la industria o el mercado a que compitan entre sí. Entonces, es una buena señal que sea el Estado el que se esfuerce a tener esta primera instancia, y ojalá se cumpla, que es lo más importante. Ojalá que salga el reglamento en noviembre de la ley, que hace como la bajada más técnica de la ley, y que se impulse luego esta cuestión. O sea, va a ser difícil, temas presupuestarios, va a costar mucho pelear estos presupuestos, por lo acotado que tiene el Estado, pero de verdad es un deber que tenemos hacia la ciudadanía por el atraso que tenemos en los temas de transformación digital. Bien, gracias. Alison, ¿algún comentario? No, yo solo quería ¿No? hacer alguna mención sobre la primera Sí. parte de la pregunta, porque me llamó un poco la atención, ¿no? Que efectivamente, y por favor, tengan presente, ¿no? Que nosotros, OEA-CICTE, bueno, hagamos un esfuerzo, ¿no? De responder a las necesidades planteadas por nuestros Estados miembros, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto en los últimos años es justamente la necesidad de que los técnicos y la gente que toma las decisiones, o sea, los policy makers, no están hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la educación formal o la capacitación, ¿no? de gente capacitada en ciberseguridad, ¿eso qué significa, de verdad? Entonces, ha sido un proceso sumamente interesante. Hemos trabajado con varios países ya en distintos cursos de ciberdiplomacia, ¿no? Para los que están trabajando dentro de los distintos ministerios interiores, ¿no? Distintos ámbitos de ciberseguridad y, ¿no? A través de ramas legales, ¿no? Ramas técnicos, ramas políticos, ¿no? Tratar de cerrar esa brecha de idioma, digamos, ¿no? Entre los políticos y los técnicos. Y pues hemos tenido distintas actividades, o sea, también dirigidos a jóvenes, ¿no?
como nosotros lo llamamos Diplo Hacks, ¿no? O sea que básicamente son hackathons para jóvenes, pero escenarios diplomáticos, ¿no? Y cómo ellos los podrían abordar de distintas maneras. Entonces, nuevamente, simplemente cuando estamos hablando de, ¿no? de capacitación formal o informal, ¿eso qué significa? Y hay distintas ópticas. Bien, muchas gracias. Tenemos un último tema que me gustaría conversar y también tenemos una pregunta. Déjame revisar la pregunta, a ver si es que contestamos primero la pregunta o vamos al tema para no perder el hilo. Sí, ya, ok, vamos a dejar un poco para el final. Acá me gustaría, un poco para concluir dentro de los temas que hemos conversado bastantes temas de qué manera hemos viajado en este rol, cuál es la situación, cuáles son los desafíos, qué es lo que pasa con la educación y cómo la mirada de todo esto tiene que ver con una transversalidad de atender esas necesidades de los países y de la ciudadanía. Y en este sentido, y aquí, perdónenme la parcialidad por ser chileno, pero creo que el CECIR de Chile ha jugado un papel muy importante desde que partió todo esto a desarrollar desde nada a lo que es hoy día. Y me consta porque he estado desde distintos ángulos, de alguna manera, relacionándome con el CECIR de Chile. Y ahí en ese sentido me gustaría preguntarle a Carlos, opcionalmente también es una pregunta para Alison en el caso de que quiera aportar algo, pero principalmente es desde la mirada de Carlos, cómo ha resultado esto, y si tienes antecedentes también de la región, esta relación que existe, esta unión, o todo lo que tiene que ver, cómo se ha ido relacionando la interacción entre el CECIR del Estado, que probablemente que aquí hay una muy fuerte relación y hay una obligación de las organizaciones del Estado de estar relacionadas con el CECIR del gobierno, pero cómo ha ido esa adhesión, esa interacción con el mundo privado, esos convenios que se desarrollan a nivel privado y de qué manera ha ido permeando este beneficio en el mundo privado, cómo ha ido ese desarrollo, cómo ha ido esta evolución, cómo lo has visto. Yo creo que voy a responder 3 puntos ahí, y quizá Alison me puede apoyar en uno. Yo creo que el gran error de los países de Sudamérica, incluyendo Chile, es que no dejan las instituciones permanentes. En general, algunos países hacen la estrategia de hacer muy cercano o la unidad de transformación digital o la unidad de ciberseguridad muy cercana a la presidencia de cada país. Uruguay, Ecuador, Colombia. Y ponen un asesor y arman un equipo y todo el cuento, asesor presencial y todo. Pero se cambia el gobierno y se cambia todo. Por ejemplo, un país que era muy bueno y en tema de esto era Colombia. Cambió de gobierno y se fueron todos los contactos. Una cosa impresionante, se acabó el tema de ciberseguridad. O lo que pasó con Argentina también, o sea, tú tenías contacto, y desaparece, ¡pum!, se acabó la contraparte, se acabaron las unidades y viene este análisis de decir, bueno, ya, no, esto no tiene nada que ver con presidencia, lo tiro a telecomunicaciones, o lo tiro a economía, o a seguridad, lo que sea, y se van chuteando las unidades respectivamente. Y eso es un error que pasa muy lamentablemente en los países donde está la OEA liderando. Porque buscan decir, pongámoslo en presidencia para que la cosa avance, pero sacan al gobierno y no avanza más. O sea, entonces, eso es un error. Esa figura es buena si es que tú logras generar una institución permanente. Si no la logras, tiene fecha de vencimiento absoluta esa unidad y se acaba y fue por el momento. Entonces aquí el objetivo nuestro era legitimar, o sea, generar esta institución y generar la marca de CECIR que se reconozca, pero también paralelamente dos acciones. Dejar la institución permanente, que lo hicimos, acá se generó una división con presupuesto propio y se generó un departamento por normativa legal, o sea, ya no se puede eliminar, como nos pasó el periodo 2010-2014. Entonces, con esto ya no puede. Y lo otro es posicionar la marca, o sea, decir, oye, existen los convenios, la publicidad, las campañas, porque el gobierno que viene va a tener que darle continuidad al ritmo, o sea, no puede decir, oye, ya se acabó el CECIR.
Porque la marca ya incorporada en el mercado o incorporada en la sociedad civil te va a decir, oye, ¿qué pasó? Repórtame o sigue informándome. Entonces, y eso es mientras cada de los países, que también pasan en el nuestro, se genera ya una institución de ciberseguridad, o sea, una cosa más independiente, con presupuesto también propio, pero independiente o fuera del mundo político, que sea una oficina más técnica, como lo es una ONEMI para la emergencia, un CNAGEOMIN para el tema minero, o cosas así, que sea un organismo que exista, da lo mismo que sea orgánico, autónomo, estatal, lo que sea, privado, pero que existe, que tenga ese rol claro definido por ley. Ese es el objetivo final. Si no, es letra muerta y tiene vencimiento. Nosotros vamos a la etapa intermedia. Generamos la institución, está bien, dura dentro de los 4 años, y la oficializamos. Ya no se puede eliminar, pero ahora hay que dejarla de manera permanente, que es el proyecto de ley de generar esta ley marco que le llamamos nosotros, que es generar la institución por ley que se encargue de la ciberseguridad, que tenga deberes y derechos sobre el tema. Entonces, ese punto es crucial, y ahí quizás Alison nos podría ayudar en esto que efectivamente es un cáncer que tienen los países de Latinoamérica que pertenece acá al gobierno y saca todo. Alison. Sí, ahí pues creo que tengo una respuesta muy corta, pero muy clara. O sea, nosotros OEA estamos convencidos de que ciberseguridad no debe ser un tema político, ¿no? Las políticas de ciberseguridad deben ser políticas del Estado. O sea, suficientemente flexibles, ¿no? Para responder a nuevas amenazas, distintas prioridades, pero al final del día deben ser políticas del Estado y apoyados e implementados por la administración que esté en poder en ese momento. Punto. Claro, Sí. y con respecto al mundo privado, es crucial, o sea, esto es cooperación. Aquí no existe un fiscalizado y un fiscalizador. Esto es cooperación. La ciberseguridad, a diferencia de lo que es seguridad física o la seguridad policial, el concepto de ciberseguridad se parte de la base de la confianza y la cooperación mutua. Es un concepto muy distinto. Entonces, si no está eso, entre relación público-privado, no sirve de nada una institución, no sirve de nada una ley, no sirve de nada una estructura o presupuesto. Aquí tiene que haber este concepto de que el Estado, como el sector privado, tienen que cooperar mutuamente, intercambiarse información, y esa es la clave. Sí, ahí Sí, solo un punto más, ¿no? O sea, esto también suena tal vez demasiado simple, demasiado sencillo, pero nuevamente para nosotros, o sea, si hay solo un mensaje, ¿no? Para terminar aquí, o sea, que yo quisiera dejar aquí, es que para nosotros el aspecto fundamental es la cooperación y la coordinación, ¿no? En todos los niveles. O sea, solo por el intercambio de información, que sea entre público-privado, que sea entre miembros de un CERT, que sea entre distintas ramas de gobierno, o sea, eso podría facilitar y o perjudicar a veces de forma muy, muy extrema, ¿no? Los avances en materia de ciberseguridad. Entonces, completamente de acuerdo con Carlos, o sea, lo dije al principio y tal vez ya cierro aquí diciendo que nosotros apoyamos 100% plenamente las alianzas público-privadas, ¿no? Son claves para nuestro éxito. sí, definitivamente yo creo que los tres coincidimos en esto. Esto es algo que no puede ser político, no puede ser una iniciativa de gobierno, sino que tiene que ser una iniciativa de Estado. Y ahí radica la permanencia y la continuidad. Esto no es una iniciativa de un periodo presidencial, sino que es parte de la fundación de la seguridad o de la robustez de los estados. Y esto trasciende a los gobiernos. Eh, y lo que menciona Carlos es bastante importante porque la cooperación, y aquí un poco enlazo a esta pregunta del sector privado con el sector gobierno, muchas veces las organizaciones privadas, sin entrar en detalle del nivel de madurez que podamos tener a nivel privado, porque tenemos mucha variedad, hay mucha diferencia entre sectores regulados y no regulados, desde el punto de vista de los niveles de madurez.
Pero aún así ven con cierta lejanía el valor que significa el tener estas instancias de colaboración. Y los profesionales que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad valoramos mucho lo que significa tener este punto de contacto con un CERT, con un CSIRT, para poder rápidamente responder ante un inminente ataque o ante la ocurrencia de un ataque que está pasando en otro lugar, y de qué manera enfrentamos una situación que es bastante grande. Y aquí cito un estudio de Bromium que fue encargado a un académico, donde habla un poco de cuál es el nivel de profit que tiene la industria del cibercrimen. Para tener una relación, las empresas top 10 establecidas legales están alrededor de los 700, 800 billion de revenue. Las empresas que se dedican, y aquí pasamos a organizaciones de carácter ilícito, el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, está entre los 800 y 1 trillón. Y si miramos la industria del cibercrimen, estamos hablando del orden de 1,5 trillón en el último informe que se hizo. 1,5 trillón de profit que tienen estas empresas, donde no hay necesidad de exponerse físicamente como en las drogas, donde puedes lanzar un ataque sentado desde cualquier parte del mundo, donde existen estos estados-nación que hacen este tipo de financiamiento sobre los ataques. Entonces, lo que menciona Carlos es importantísimo, la cooperación y el papel que juegan los CSIRT y esa colaboración que tenemos que tener es fundamental. Así que me parece extremadamente importante el punto. Hay una pregunta de Javier Romero que habla un poco de lo que estábamos hablando, de esta posición de Estado o de gobierno. Dice, ¿creen que sea posible que la ciberseguridad en algunos años en el futuro se vuelva independiente de la estrategia multidimensional de la seguridad de los estados? Esa es la pregunta de Javier. Yo creo que lo que está preguntando acá es, ¿existe alguna posibilidad, ese sueño a lo mejor que tenemos de que esto se transforme en algo de Estado y que le demos continuidad? Esa es un poco, yo creo, la pregunta. Por lo menos para eso estamos trabajando. Yo creo que ustedes dos están trabajando full en eso, pero Sí, ¿cómo ven eso? no, Tiene buen pronóstico, ¿no? sí, pero la verdad me parece interesante la pregunta y lo voy a tener que digerir porque creo que es la primera vez que recibo esta pregunta, pero no estoy segura, sinceramente, si deben ser dos cosas apartes, ¿no? O sea, eso yo argumentaría que eso es el beneficio de tener, o sea, justamente nuestra Secretaría de Seguridad Multidimensional, porque seguridad es justo eso, ¿no? O sea, tiene distintos componentes, distintos aspectos, distintos efectos y distintos impactos. Y pues si bien, o sea, ciberseguridad es transversal, ¿no? Y afecta a cualquier tipo de industria y sector y infraestructura crítica, yo creo que alguien tendría que convencerme que debería ser un ente solo, ¿no? Y no parte de una perspectiva más amplia de seguridad multidimensional. De un todo interrelacionado. Sí. Sí, yo pienso también lo mismo. Yo creo que no hay que separarla como concepto. O sea, cuando uno la separa no queda dentro de las prioridades de los gobiernos. Hay que mantenerlo como dentro de las prioridades de los gobiernos, hay que mantenerlo dentro de los organismos internacionales como la OEA, la ONU, el BID, que trabajan estos temas y que apoyan. Pero lo que no hay que hacer es, y quizás a eso se refería la pregunta, vincularlo a un tema más político. O sea, esto parte en la política, como dijo Alison, para generar las instituciones y de ahí se retira y queda un organismo técnico, sea estatal, sea privado, público, privado, lo que sea que salga de la ley, pero que ahí la cosa antes y ya deja de ser político. Definitivamente, definitivamente. Bueno, estimados Carlos, Alison, les quiero agradecer. No tenemos más preguntas. Hemos pasado un momento bastante enriquecedor respecto a las experiencias que tienen ustedes a la posición de la OEA. Han sido dos invitados excepcionales que hemos tenido. Les agradecemos la disposición, la siempre disposición de estar presente en este tipo de iniciativas. Yo sé que ustedes, cada uno por su lado y en conjunto, trabajan en desarrollar la ciberseguridad.
al igual que es nuestro objetivo como organización, como ISC Cuadrado y como todos los capítulos a nivel de Latinoamérica. Muestra de ello en que nos hemos acercado tanto al gobierno de Chile como a otros países y pretendemos seguir estando en contacto, pretendemos seguir desarrollando la ciberseguridad y pretendemos seguir trabajando por hacer un mundo mucho más seguro. Así que no me queda más que agradecerles infinitamente la disposición, el tiempo, la buena voluntad y nada, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren tener algunas palabras de cierre y estaríamos concluyendo. No, de mi parte, simplemente, ¿no? De parte de la OEA y CICTE, de nuestro programa de ciberseguridad, mil gracias por la oportunidad, ¿no? De compartir nuestras perspectivas acá, nuevamente, perspectivas regionales, aunque yo creo que ya queda bastante claro que con Chile nosotros hemos gozado de una relación muy, muy especial, muy particular, de verdad, estamos muy, muy agradecidos a Chile en particular, por la buena relación, por las distintas oportunidades que hemos podido desarrollar en beneficio de los ciudadanos chilenos. Y gracias a IC Squared, ¿no? Por la oportunidad de hablar esta tarde con ustedes. Gracias. Perfecto. Yo solo 3 pequeñas cosas. Primero, saludar a Alison, agradecerle, que bueno que esté. En gran parte el trabajo que existe en Latinoamérica es por el esfuerzo que han hecho desde la OEA, que ha sido un impulsor constante de estos temas, y que si hay una homologación en algunos países de estos temas es gracias al trabajo de ellos. Eso hay que reconocerlo y siempre. Y nosotros también nos hemos basado mucho en el trabajo, en el apoyo técnico, financiero y de experiencia que han desarrollado la OEA, y eso se ha reflejado en nuestro trabajo. También a ti, Wilson, y a ISC Cuadrado por este evento. Hacer este tipo de evento es bastante difícil, y el nivel de speaker y buen número de audiencia es bastante bueno, así que felicitaciones por eso. Y a los que están escuchando o lo van a ver después, que se cuiden, que hay harto tema de COVID aún, así que tengan los resguardos y la protección adecuada. Muchas gracias por la diferencia y la invitación. Bien, muchas gracias a ambos. Otra vez, siempre grato el poder contar con panelistas con el nivel de profesional que tienen ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo. Felipe, si estás por ahí, estamos ya concluyendo. Tenemos unas palabras de cierre de nuestra jornada. Y, ok, entrego el micrófono, el mando. Sí, estoy muy feliz, es muy cansado, efectivamente, es difícil. Probablemente tú ya lo sabías, Carlos, nosotros estamos aprendiendo lo difícil que es hacer un evento así. Pero estamos muy contentos con la asistencia, tanto de los panelistas como los speakers, los keynotes, y nos estamos preparando para mañana. Mañana vamos a tener un día igual de interesante. Vamos a estar viendo redes neuronales en ciberseguridad, lecciones aprendidas de Equifax. Vamos a ver el gato Garfield, gestión cuantitativa de riesgos y DevSecOps. Y vamos a coronar esto con un panel de educación que esperamos, porque ha quedado la vara bastante alta, esperamos que sea tan interesante, tan dinámico como este. Y de nuevo, a mí no me queda nada más que decir que muchas gracias a todos. Este es un esfuerzo de voluntarios de 6 países de Latinoamérica, y esperamos que ojalá el próximo año seamos más países, más voluntarios y un esfuerzo más grande. Gracias de nuevo.